Hola a todas las personas que se conectan a través de este foro desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a conversar con un amigo de esta sala editorial que siempre nos atiende y que es economista especialista en la fuente de petróleo, economista especialista en política y comercio petrolero internacional. Fue cónsul general de Venezuela en Cúcuta, en Sao Paulo, y actualmente es profesor de posgrado y pregrado de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando del señor Rafael Quirós, quien el próximo 1 de agosto presentará su quinto libro titulado Los presidentes y el petróleo. Y justamente lo hemos invitado a este foro para hablar de la situación petrolera del país y de cómo era esa Venezuela que se desarrolló y progresó desde 1959 hasta 1999 en un sistema democrático, el factor que o el papel que cumplió el petróleo en esa época y bueno, la realidad que tenemos ahora con la industria petrolera. Señor Rafael, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Ana, muy amable por tu invitación, muy gentil, y bueno, un saludo para toda tu teleaudiencia allá en los predios larenses y del centro del país. Y bueno, economista, como le decía, usted narra la historia del papel que tuvo el petróleo en los distintos gobiernos de una era democrática en Venezuela. Desde el gobierno de Rómulo Betancourt en 1959 hasta el segundo gobierno de Caldera en 1999, antes de que asumiera el poder Hugo Chávez. Digamos que fue un periodo donde los precios del petróleo no fueron tan elevados como los que llegó a manejar Chávez en algún momento por encima de $100, igual Nicolás Maduro. Y sin embargo, bueno, hubo un desarrollo increíble en Venezuela en esa etapa. ¿Qué describe usted o qué narra usted en ese libro, considerando que, bueno, hace un planteamiento muy importante sobre el papel que jugó el petróleo en el sistema democrático venezolano? Perfecto, gracias, Ana. Sí, en este libro que ustedes ven acá, se llama Los presidentes del petróleo. El subtítulo es Historia petrolera de la democracia venezolana, de la editorial Panapo, y el prologuista es John Magdaleno, un politólogo muy destacado en Venezuela y sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, porque es investigador a tiempo completo. Sí, yo allí lo que más que una narración es un análisis crítico a lo que fue la política petrolera venezolana en todos esos quinquenios gubernamentales desde 1959 con el primer gobierno de Rómulo Betancourt hasta el año 1999 con el segundo gobierno de Rafael Caldera. Lo hago mediante la modalidad para los efectos de facilitar la investigación. Lo hice mediante la modalidad de la periodicidad, es decir, agarré quinquenio por quinquenio en forma sucesiva y cronológica y fui desmesurando, desmenuzando, fui poniéndole la lupa a todo lo que fue la política petrolera de cada uno de esos quinquenios que abarcaron los 40 años de democracia venezolana. El resultado, la conclusión de por sí, que son algunas sustanciales, y yo defino de que en verdad el gobierno más determinante para haberse definido o para haber definido una política petrolera venezolana fue sin duda alguna el de Rómulo Betancourt. Ese fue el gobierno que montó, por así decirlo, la arquitectura, diseñó la ingeniería, la parte ingenieril de la política petrolera. Y bueno, tanto es así que allí se fundó, o en ese quinquenio se fundó el 14 de septiembre de 1960 la OPEP, porque la política petrolera venezolana iba a estar incrustada, iba a estar coaccionada, iba a estar
ensamblada dentro de lo que era, dentro de lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, PEP. Y si bien el gobierno de Betancur no se benefició, fue el menos beneficiado de la política petrolera, menos beneficiado en cuanto a ingresos petroleros, en cuanto a exportaciones generales y petroleras, en cuanto a los ingresos de divisas que le entraron al Estado venezolano por concepto de todo el marco jurídico, tributación de los hidrocarburos. Fue el menos favorecido también en cuanto a la participación del petróleo en el Producto Interno Bruto, en cuanto al crecimiento económico de las perspectivas netamente petroleras. Fue el menos favorecido porque se estaba arrancando prácticamente con ese modelo de política petrolera. No se había nacionalizado el petróleo tampoco. Fue el menos favorecido en cuanto a precios petroleros también y en cuanto a producción también. Porque los precios nunca pasaron, con Betancur nunca pasaron de $1.95 el barril. Las transnacionales del petróleo, llamadas las 7 hermanas o las 7 mayores, copaban prácticamente todo las 5 fases de la industria petrolera, tenían un monopolio muy arraigado. Entonces, bueno, todo esto lo desfavoreció a Betancur y tuvo que luchar contra eso. Y de allí fue que montó la política petrolera como tal, la cual se mantuvo durante el gobierno de León y del mismo Caldera. Con Caldera se asentó en forma favorable esa política petrolera, coaccionada, repito, con la PEP. Lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez I, luego también con Luis Herrera, con Jaime Lusiche, con Pérez II, el periodo pequeño de Ramón J. Velázquez y con el de Caldera II también. En unos más que otros. La verdad, la diferencia entre ellos fue casi de matices, por así decirlo, pues. Pero lo importante fue que esa política petrolera fue tan permanente que fue precisamente una política de Estado. Las políticas de Estado no son políticas de gobierno, no son políticas de quinquenio, no son políticas de circunstancias, son políticas permanentes y constantes, así como un río que siempre corre, pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que la democracia venezolana dio clase, dictó pedagogía petrolera para los efectos de unificar, o más que unificar, yo diría a los efectos de que el país se definiera en una sola línea, repito, favorablemente, y diseñara su política petrolera conforme a la política petrolera de la OPEP, que no era otra cosa que la política de precios, muy contrario a la política de mercado, que tiende a favorecer más las cantidades y los volúmenes en lugar de los precios, lo que llamamos políticas volumétricas de altos volúmenes por bajos precios. En el caso de la OPEP y Venezuela y de todos los miembros de la OPEP, se jugó, fue y se sigue jugando a una política de precios. Y para eso no hay mejor mecanismo, no hay mejor herramienta que utilizar la política de regulación de la producción petrolera a los efectos de poder favorecer los precios, de que no caigan tanto como pueden caer en medio de su volatilidad, y bueno, que puedan subir comedidamente de acuerdo a los intereses de la OPEP. Economista, cabe hacer como el planteamiento de que en 40 años con una política de Estado, una política petrolera de Estado, se generó menos recursos a través de la renta petrolera, pero se hizo más. Se construyeron más hospitales, se construyeron más carreteras. De acuerdo con datos de la BBC Mundo, durante el gobierno de Rafael Caldera, el último de 1993 a 1998, el ingreso promedio de Venezuela por exportación de petróleo fue de 15.217 millones de dólares anuales. En la era de Chávez, de 1999 a 2014, Venezuela recibió 960.589 millones de dólares.
algo así como 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años. ¿Por qué con esos ingentes ingresos hoy el país vive la peor crisis económica de su historia? El problema del gobierno de Chávez y de Maduro, de la era chavista, es que no han sabido utilizar los ingentes cantidades de petrodólares que le han llegado al país. Podríamos decir de que al gobierno se le hizo tarde para sustituir el modelo rentista petrolero que ellos quisieron posteriormente y desperdiciaron la mejor oportunidad de la historia, la más grande bonanza petrolera de todos los tiempos, para haber logrado la emancipación económica del petróleo. Y en verdad que en términos de infraestructura física, para los efectos de los servicios sociales, como en educación, en salud, en seguridad mismo también, en alimentación, el mismo crecimiento económico, en el desarrollo económico sustentable, se hizo muy poco, por no decir casi nada, en tal cual de los sectores. Entonces, en el periodo chavista, pues el petróleo en Venezuela, por así decirlo, todo se convirtió en petróleo, y el petróleo para nosotros se convirtió en todo, menos, como dije, en seguridad, menos en salud, en educación, en alimentación, en riqueza permanente. Y bueno, encontramos hoy de que prácticamente la estructura de la economía petrolera se tragó, se tragó las estructuras de las demás economías que estaban nacientes, pero nosotros, porque no supimos aprovecharlo, no se supo aprovechar esa bonanza para diversificar la economía, que en los últimos 24 años se ha gobernado a punta de barriles, y es por ello que el actual gobierno, diríamos, está atascado en medio de pocos barriles y con precios altos. Entonces, bueno, lo único que ha hecho el gobierno, por decirlo así, es que mental, cultural, políticamente, ratificó y reafirmó, profundizó con todas sus perversidades, bueno, el carácter netamente rentista de la economía petrolera, y hizo más bien, yo diría, la cultura del petróleo todo un monumento. El petróleo traía consigo el antídoto del su desarrollo. O sea que se trataba solamente de explotar el petróleo, y con eso automáticamente iba a llegar el desarrollo, los grados de desarrollo que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, esto es así, pero en la democracia sí se le dedicó ingentes cantidades de recursos, no todos los que hubiésemos querido y todos los que hubiésemos necesitado, y en el momento oportuno, y en los sectores y en los factores que hubiésemos nos hubiese gustado, para haber maximizado el ingreso fiscal. Pero bueno, se logró mucho. Antes de la era democrática, Venezuela era un país ensimismado, un país aldeano, pueblerino, en el mal sentido de la palabra. Era un país que sumamente retrasado en todos los aspectos, en educación, en tecnología, etcétera, etcétera. Y gracias al petróleo, la era democrática pudo modernizar el país. Aquí se separaron carreteras por toda la geografía nacional. Nosotros fuimos en la década del 80 y 90 el país en América Latina con mayor kilometraje de carretera per cápita que había en América Latina. Se construyeron los hospitales más modernos, los sistemas de distribución vial también,
estupendos, universidades, institutos educacionales a nivel de primaria y secundaria también. En términos de la salud también tuvimos, bueno, ya dije los mejores hospitales, pero se constituyeron industrias estimuladas por el Estado y bueno, se le dio una transformación interesante, bastante interesante al país, gracias a la renta del petróleo. Economista, fíjese, en Venezuela hasta 1999 tuvo una producción petrolera por encima de los 3 millones de barriles de crudo diarios. Hoy en día, pues ha habido una promesa del presidente Nicolás Maduro de llevar esa producción a 2 millones, pero lo escuchaba en una entrevista reciente que nuestra producción se asemeja a la Venezuela petrolera de 1941. Usted me corrige si no es así. Incluso estamos produciendo mucho menos petróleo de lo que se produjo cuando Rómulo Betancourt eh, fue presidente. ¿Cuál es la realidad de la industria petrolera ahora? ¿Por qué no tenemos o por qué no pudimos mantener esa producción como la teníamos en el pasado, por encima de 3 millones? Sí, bueno, no, y cuando yo hice referencia a 1941 fue cuando tuvimos la producción petrolera en 365,000 barriles diarios, que era, 2020. sí, en el 2020, no recuerdo el año, pero era cuando estuvo, lo que sí recuerdo era que estaba el presidente el general Quevedo, Manuel Quevedo. En ese momento la tuvimos en 360,000, que era lo que producíamos en 1941. Pero aún así es cuestionable la cantidad de hoy, porque no se puede explicar cómo después nosotros haber producido el pico, la producción pico que fue de 3.765.000 barriles diarios y de 3,5 millones, de 3.400.000 cuando la recibió Chávez. Eso se haya llevado a 700,000 barriles diarios. Eso fue un problema, por supuesto, de desinversión, y la desinversión trajo por consecuencia, por supuesto, la falta o el rigor de mantenimiento anuales que hay que hacerle a las plantas, sobre todo en el caso de las refinerías, pero también en el caso de las maquinarias que se utilizan o de las plataformas que se utilizan para extraer el petróleo. Entonces, debe hacerse el mantenimiento muy riguroso, de acuerdo a protocolo industrial o mundial que se aplica para las industrias del petróleo. Y bueno, todo eso se dejó a un lado o no se le puso mayor atención. Además de eso, por supuesto, se desviaron las tareas de Petróleos de Venezuela, para lo cual fue creada o fundada, y se puso a PDVSA a construir casas, se puso a importar alimentos, a distribuir bolsas clavo, vender gallinas, bueno, lo que fuese. Le adjudicaron, creo, algo así como de 12 o 15 misiones que instrumentaba el gobierno venezolano, y se la adjudicaba para que PDVSA hiciera esas tareas, las cuales no solamente no son propias de ella, sino tampoco no tienen la experticia, para eso. Para eso, por supuesto, estaba el resto de la estructura del Estado, que sí son especialistas en eso, el Ministerio de Infraestructura o de Vivienda, bueno, cada uno de esos ministerios. Entonces no se trataba de que no se llevaran a cabo la ejecución de las misiones, lo que se trataba era de no pervertir la actividad industrial de explotación petrolera de PDVSA. Y bueno, todo eso fue desvirtuado por crearlo, aquella figura que llamaron la PDVSA roja rojita. Bueno, ahí tienen la PDVSA roja rojita. Se exageraron, se exageró indiscriminadamente la nómina de PDVSA, que llegó a ocupar 143,000 personas. Estoy sacando en aquellos tiempos la suma o la nómina que tenía la Shell, la British Petroleum, la Repsol, la Total y la Equinor, 4 o 5 empresas grandes de petróleo, y las 4 o 5 no llegaban
a tener 100.000 empleados en sus nóminas, todas conjuntos sumadas. Y PDVSA tenía 143 o 145.000 personas. Entonces, bueno, es una cosa bárbara, por lo tanto se endeudó y la deuda ahorita sobrepasa los 85.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué puedo decirle con respecto a eso? Y aparte de eso, bueno, la faja se nos vino al suelo porque aparecieron muchos otros yacimientos y cuencas petrolíferas prolíficas en petróleo, superiores y más grandes que la faja y a mejores precios, por supuesto, en cuanto a costos de producción. Cuando usted hace énfasis en el hecho de que no colocaron al frente a personas especialistas, ¿cuál es ese balance que hace de los ministros que han estado desde 1999 hasta la actualidad? Buena parte de ellos militares. Bueno, el hecho es cierto que ese fue otro de los mitos que construyó Chávez. Mitificó mucho la figura de los militares. Entonces, él dio a entender y sembró el mito de que los militares aquí en Venezuela sirven para todo, porque saben de todo, conocen de todo, son grandes gerentes, son muy eficientes, muy efectivos, muy capaces, muy competentes. Todo eso, y bueno, y que todos tienen casi el premio Nobel de la gerencia en Venezuela. Y resulta que la realidad o la experiencia de los últimos 24 años lo que nos indica es que los militares saben muy poco y no sirve para casi nada. Más allá de usted, mientras que no lo saque usted de sus cuarteles, donde sí viven y sobreviven y demás, y reinan. Pero fuera de ello, Chávez nos vendió una figura de los militares que no es consona con lo que en verdad ellos tienen en la cabeza como pensadores o con conocimiento de causa debido a investigaciones académicas o científicas. Absolutamente nada de eso y eso, por supuesto, ha perjudicado bastante al país porque los militares han logrado penetrar más del 80-85% de toda la administración pública. Y repito, los resultados son muy pobres, en verdad, con respecto a lo que había ofrecido Chávez de serlo. Y bueno, y eso lo aplicaron en PDVSA, en su directorio, bueno, y en la presidencia reiteradamente. A mí me da pena ajena la figura de Manuel Quevedo ahí, sobre todo cuando iba a la OPEP, allá en Viena, a las reuniones. Allá uno se encuentra un monstruo del conocimiento petrolero y Manuel Quevedo, me disculpa, pero Manuel Quevedo no conocía el petróleo ni siquiera por el olor de la gasolina que le echaba el carro de él. En el caso de Tarek El Aissami, que está al frente del Ministerio de Petróleo en la actualidad, esta figura que ha representado para Venezuela, desde que asumió ese cargo, pues prácticamente ha denunciado muchos ataques terroristas a refinerías y creo que es una figura clave para el papel que está jugando Irán ahorita en la industria petrolera, con esto de que supuestamente van a ingresar barriles de petróleo para refinar, según Reuters, la agencia de noticias, y con todo lo que se ha generado sobre la presencia de iraníes en la refinería El Palito. Bueno, sí, Irán ha mostrado señales de solidaridad con respecto a la situación, perdón, dramática que vive el país. Desde luego, pero Tarek El Aissami, bueno, al igual que el general Manuel Quevedo, yo diría otra persona innata en el tema de los hidrocarburos. Está ahorita tratando de aprender allí una que otra cosa, pero él, empezando porque él es criminólogo, ¿no? Entonces no sé con qué intenciones
Eso es lo que llamamos incompetencia. No es que no sea preparado, él es preparado, los pocos preparados, pero estar preparado en criminología. Ser como ministro de Relaciones Interiores o director del CICPC sería extraordinario. Entonces, pero no lo pongan a dirigir la empresa petrolera o de ministro de petróleo, porque no tiene una cosa que ver con la otra, nada tiene que ver la criminología con el petróleo, salvo que vaya a investigar los crímenes de lesa patria que se han cometido dentro de PDVSA, dentro de la industria petrolera. Es otra cosa, pero que yo entienda no está haciendo ese trabajo, ¿no? Ahora, economista, él es un papel clave para estos negocios que está haciendo el gobierno con Irán. ¿Qué está haciendo Irán dentro de las refinerías? ¿Van a recuperar la producción? ¿Se ha recuperado Bueno, paulatinamente por esa mano de entiendo obra que iraní? Entiendo que se comprometieron para levantar, para restituir las dos refinerías, dos de las refinerías más importantes, que es la de Amuay y la del Palito. Hasta ahora no se ha tenido resultado al respecto, pero ese fue el compromiso para lo cual los trajeron. Ahora, de allí no ha pasado más nada. En cuanto al petróleo que se está importando, sí, se está importando no solamente petróleo liviano, condensado, para utilizarlo como diluente con el extrapesado y así poderlo llevar a crudo pesado, Verey 16. Sino también estamos importando gasolina, que es lo que nos han fortalecido más, y por eso es que han bajado las colas en el interior del país, o ya casi no hay, porque hay existencias bien servidas, los inventarios están casi saturados, entonces, bueno, hay gasolina importada para atender el mercado interno o el mercado nacional. Y ¿Son cuántos bueno, barriles diarios ellos sacan al mercado nacional? bueno, actualmente se está distribuyendo el mercado nacional, entiendo yo, 187,000 barriles diarios solo de gasolina. A eso tienen que agregarle el diésel, el gasoil, full oil, que forma parte del conjunto de la cesta de combustibles que demanda el mercado interno, ¿no? Y bueno, parcialmente solucionar ese problema, pero repito, coyunturalmente, mientras que no se solucione el problema de producción, que es el básico, que es el que además eso garantiza petróleo para que las refinerías puedan trabajarlo, puedan elaborarlo y puedan sacar todo los productos, los subproductos, no se ha solucionado nada. ¿Cómo se Simplemente, logra eso, economista? ¿Cuánta inversión se necesita? no, pues se soluciona simplemente aumentando la producción. Ahora la producción se aumenta. Para aumentar la producción usted necesita inversión, necesita recursos financieros. El problema es que no tenemos recursos financieros. PDVSA no tiene capacidad financiera ahorita para atender ese problema. PDVSA tiene problemas hasta de nómina. Entonces, si no tiene problemas, si tiene problemas de nómina o no lo ha podido resolver, va a solucionar el problema de la inversión en Venezuela. Y un estudio en el cual yo participé hace ya unos 4 o 5 años daba 250,000 millones de dólares por 10 años. Eso quiere decir a un promedio de inversión de 25,000 millones de dólares. Oliveros decía que si se compara este semestre con el anterior, PDVSA ha aumentado sus ingresos por concepto de exportación petrolera 150%. Esto obviamente pues es un flujo de caja mayor para el Estado venezolano, pero ¿en qué se está invirtiendo esos recursos? Bueno, eso sí no lo sé, eso sí no lo sé. Yo lo que sí sé es eso que dijo Olivero, de el aumento, 150% dijo él, o 120. 150%. 150, sí. Sí, sí, cómo no. 1.5 más, claro. Sí está recibiendo debido, por supuesto, al crecimiento, al aumento de los precios del petróleo.
aun cuando tengamos limitada la producción y por consiguiente también no sea muy significativamente la exportación, pero la exportación, esa poca exportación vendida a los niveles en que se han incrementado los precios del petróleo, bueno, por supuesto, produce 1.5 veces más de ingresos al país. La cuestión no es esa relación todavía, ese binomio, o esa ecuación, estudiarla como tal. Eso es cierto. La pregunta que habría que hacerse es cuánto estaríamos vendiendo, cuánto estaríamos ingresando al fisco nacional si tuviéramos la producción de 3 millones de barriles diarios. O sea, si no hubiésemos tumbado la producción, no se nos hubiese caído desde el 2005 hacia acá. El problema es lo que hemos dejado de percibir por nuestra incapacidad y mala gerencia corporativa de nuestra principal industria, petróleos de Venezuela. Mire, y una última pregunta. El hecho de las sanciones económicas, usted en abril, pues fue uno de los 25 firmantes para solicitar que se levantaran las sanciones económicas porque su criterio pues no servían para nada. No tenían el efecto que se esperaba en su momento. Hoy ese levantamiento de sanciones está atado a un diálogo entre gobierno y oposición que no ha comenzado en México, pero de levantarse esas sanciones, ¿se podría aumentar la producción petrolera en Venezuela? ¿O con un gobierno como el que tenemos es muy difícil recuperar otra vez la industria petrolera? Esa parte final suya es parte de la respuesta que hay que dar, exactamente. Es difícil levantarla, aún así se nos levanten las sanciones. Porque si eso no fuera así, quiere decir de que antes de las sanciones la producción petrolera tuvo que haber estado no caída y ya en las sanciones la producción petrolera estaba caída. En otras palabras, la caída de la producción petrolera no viene con las sanciones. La caída de la producción petrolera viene inexcusablemente desde el 2005 hacia acá cayendo permanentemente. Gracias al economista Rafael Quirós, economista petrolero, por atendernos en este foro desde la redacción del diario La Prensa. A todas las personas que se conectaron con nosotros, será hasta una próxima entrega.